La pantalla del teléfono está encendida otra vez, aunque ya sabes que no va a pasar nada. No porque no quieras mirar, sino porque una parte de ti sigue esperando ese pequeño gesto que rompería la noche. Un mensaje corto, una excusa mal escrita, un hola, que llegue tarde pero llegue. Y sin embargo, lo que más duele no es la ausencia del texto. Es esa sensación más extraña, más íntima, de que él sí siente algo. Y aún así, no escribe primero. Eso es lo que descoloca. Porque si no sintiera nada, sería más fácil. Si fuera indiferencia, habría una línea clara. Pero cuando hay conexión, cuando hubo miradas que parecían decir más que las palabras, cuando hubo una tensión invisible que se quedó viva incluso después del silencio, entonces el alma empieza a buscar explicaciones en lugares donde no siempre hay claridad. Empieza a preguntar, ¿por qué no da el primer paso? ¿Por qué me deja en este borde? ¿Por qué siento que me piensa, pero no se atreve? Y la respuesta superficial casi siempre es la misma: orgullo, inmadurez, miedo al rechazo, comodidad. Todo eso puede ser cierto, pero no es suficiente. Porque hay hombres que no escriben primero no porque no sientan, sino porque lo que sienten les toca una zona interna que no saben sostener. Y ahí es donde la psicología de Carl Jung se vuelve importante, no como una frase bonita, sino como una llave para entender el mecanismo oculto. A veces el silencio de un hombre no nace de la ausencia de emoción, sino del exceso de emoción mal contenida. Lo que le pasa por dentro no tiene forma. No sabe nombrarlo, no sabe ordenarlo, no sabe convertirlo en un gesto sencillo. Entonces se refugia en la distancia. Se queda mirando desde dentro de sí mismo, como quien mira una puerta entreabierta y no se atreve a cruzarla. Porque escribir primero no sería solo enviar un mensaje. Sería exponerse, sería admitir algo, sería perder el control de una imagen que todavía intenta proteger. Y aquí aparece la primera capa de la sombra. La sombra, en Jung, no es lo malo solamente. Es todo aquello que no queremos ver de nosotros mismos, todo lo que no encaja con la imagen que sostenemos. Un hombre puede sentir una conexión profunda y al mismo tiempo temer lo que esa conexión despierta en él. Puede sentir deseo, ternura, nostalgia, curiosidad, y también vergüenza, orgullo, miedo a necesitar demasiado, miedo a no estar a la altura. Entonces la sombra no se expresa como honestidad. Se expresa como espera, como evitación, como ese extraño autocontrol que parece frialdad desde fuera, pero que por dentro es tensión. Y tú, desde tu lado, lo notas en el cuerpo antes de entenderlo con la mente. Lo notas en el pecho, en la mandíbula, en la forma en que vuelves a mirar el teléfono, aunque ya juraste que no lo harías. Lo notas en esa pequeña humillación silenciosa de sentir que algo entre ustedes está vivo, pero que solo tú pareces sostener la respiración. Ahí empieza el cansancio. No el cansancio de una historia terminada, el cansancio de una historia suspendida. Pero hay algo más incómodo todavía, porque a veces no solo él proyecta, tú también proyectas. Y eso no significa que estés inventando lo que sientes. Significa que la intensidad de la conexión puede estar mezclada con imágenes internas que vienen de más atrás. Jung llamaría a esto proyección, cuando una parte de nuestro mundo interior se coloca sobre otra persona y la vemos no solo como es, sino como porta algo que nuestro inconsciente ya estaba buscando. A veces no nos enamoramos solo de un hombre, nos enamoramos de lo que su presencia activa dentro de nosotras, de la promesa de ser elegidas, de la sensación de ser vistas por fin, de la esperanza de que alguien confirme lo que llevamos tiempo intentando sentir sobre nuestro propio valor. Y cuando él no escribe primero, el dolor no viene solo de su silencio, viene de lo que su silencio amenaza con revelar. Que quizás esa conexión no era solo amor, sino también una necesidad profunda de ser confirmada. Eso no invalida lo que viviste, no lo reduce, no lo vuelve falso, solo lo vuelve humano. Porque la proyección no es una mentira consciente, es una forma en que el inconsciente habla cuando todavía no sabe hablar mejor. El problema aparece cuando confundimos la intensidad de la proyección con la seguridad del vínculo. Cuando tomamos una imagen interna por una garantía externa. Cuando creemos que si lo sentimos tan fuerte, entonces él también debería actuar de una manera que lo demuestre. Y ahí es donde muchas mujeres se quedan atrapadas.
no porque sean ingenuas, sino porque algo en ellas se ha acostumbrado a traducir el amor en espera, a leer el silencio como señal, a interpretar cada demora como un mensaje oculto, a sostener el espacio emocional de dos personas mientras la otra persona se esconde detrás de su propia ambivalencia. Hay hombres que no escriben primero porque la conexión les hace sentir demasiado visibles. Y eso, para un ego frágil o para una persona que aprendió a protegerse con distancia, puede ser insoportable. El ego, en Jung, no es solo arrogancia. Es el centro de la conciencia cotidiana, esa parte de nosotros que necesita sentirse coherente, estable, en control. Cuando algo nos desordena por dentro, el ego intenta restaurar el orden. A veces lo hace con silencio, a veces con retraso, a veces con una especie de dignidad rígida que en realidad es miedo disfrazado. Él puede desear acercarse y al mismo tiempo temer que acercarse lo deje en una posición vulnerable. Puede imaginar que si escribe primero pierde poder. Puede sentir que si da el paso se expone a ser leído, rechazado, necesitado o incluso visto con demasiada claridad. Y aquí aparece otra capa, el miedo a perder. Porque muchas personas no evitan el amor por falta de sentimiento. Lo evitan porque intuyen que amar de verdad cambia la estructura interna. Ya no pueden seguir siendo exactamente quienes eran antes. Eso asusta, más de lo que parece. Porque cuando alguien siente una conexión real, el inconsciente no solo activa ternura, también activa pérdida. Pérdida de control, pérdida de máscara, pérdida de la versión de sí mismo que creía suficiente sin depender de nadie. Y si esa persona ya tiene una historia interna de rechazo, de abandono, de humillación emocional o de tener que protegerse antes de ser herida, entonces escribir primero se siente como caminar sin armadura. Por eso el silencio a veces no es vacío, es defensa. Es una forma de no tocar la herida. Es una forma de seguir mirando desde lejos para no descubrir cuánto importa de verdad lo que está pasando. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa interna, porque este punto cambia todo. La pregunta no es solo por qué él no escribe primero. La pregunta también es, ¿qué parte de ti necesita que él lo haga para poder sentirse segura? ¿Qué parte de ti convirtió su iniciativa en prueba de valor? ¿Qué parte de ti empezó a medir la verdad del vínculo por la velocidad de su respuesta? Eso es muy importante, porque el inconsciente ama repetir patrones. Si en tu historia hubo personas emocionalmente distantes, si aprendiste que el amor llega tarde, que hay que esperar, que hay que adivinar, que hay que merecer, entonces una conexión ambigua no te resulta extraña. Te resulta familiar, y lo familiar tiene un poder enorme. Aunque duela, aunque agote, aunque te quite paz, el alma a veces prefiere lo conocido antes que lo sano, simplemente porque lo conocido parece menos incierto. Carl Jung entendía muy bien esto. No sufrimos solo por lo que vivimos, sino por los complejos que se activan dentro de nosotros. Un complejo es como un nudo emocional antiguo. No es un recuerdo aislado, es una carga viva que se prende cuando algo actual toca una herida vieja. Entonces el hombre que no escribe primero no es solo ese hombre. Se convierte también en el escenario donde se representa una escena más antigua: la espera, la duda, la necesidad de ser elegida, el temor a no ser suficiente para que alguien dé el paso. Y de pronto ya no estás solo frente a él, estás frente a una historia más grande que él. Eso no significa que todo sea tu culpa. No significa que inventaste la conexión. Significa que la conexión no ocurre en el vacío. Ocurre entre dos psiques, dos sombras, dos defensas, dos mundos internos que se rozan y se activan. Y cuando uno de los dos tiene más miedo que claridad, el vínculo puede sentirse intensamente real y al mismo tiempo profundamente incompleto. A veces él no escribe primero porque tú representas algo que lo descoloca. No solo una mujer, un espejo, un umbral, una posibilidad de intimidad que le exige salir de su personaje. Y aquí aparece la persona, otra idea central de Jung. La persona es la máscara social, la forma en que nos presentamos para funcionar, para gustar, para no ser heridos, para encajar. Muchos hombres viven muy organizados alrededor de una persona de autosuficiencia, de calma, de control, de yo estoy bien solo. Pero cuando una conexión toca algo verdadero, esa máscara empieza a agrietarse. No siempre se nota. Por fuera puede seguir pareciendo indiferente. Pero por dentro ya no está tan cómodo. Por dentro ya no está tan seguro de su papel.
Y entonces el silencio se vuelve una manera de sostener la máscara un poco más. De no tener que admitir lo que siente, de no tener que reconocer que tú tocaste una zona donde su personaje ya no le sirve del todo. Eso también explica por qué algunas mujeres sienten que, después de un encuentro significativo, el hombre se aleja. No necesariamente porque la conexión desapareció, sino porque la conexión le mostró una verdad para la que no tenía estructura interna. La intimidad real no solo acerca, también desnuda. Y no todo el mundo está listo para ser visto sin el disfraz. Pero cuidado, entender esto no es convertirlo en excusa. No es romantizar la evasión. No es decir, pobre de él, no puede. Es ver con lucidez que el silencio de un hombre puede tener raíces psicológicas profundas sin dejar de ser doloroso para ti. Puede ser miedo, sí. Puede ser defensa, sí. Puede ser conflicto interno, sí. Y aún así, tú no estás obligada a vivir en pausa mientras alguien aprende a tolerar su propia vulnerabilidad. Ahí está el punto de giro. Porque mientras tú solo preguntas ¿qué siente él?, sigues atrapada en su ritmo. Pero cuando preguntas ¿qué está despertando esto en mí?, empiezas a recuperar tu centro. Y esa es la diferencia entre esperar y comprender. Esperar te deja en el borde de su decisión. Comprender te devuelve al interior de tu propia vida. Hay mujeres que al notar que él no escribe primero, se vuelven más cuidadosas, más estratégicas, más pequeñas. Empiezan a revisar cada palabra, cada hora, cada señal. Y sin darse cuenta, convierten su dignidad en una negociación invisible. Se dicen a sí mismas que no pasa nada, que solo están siendo pacientes, que no quieren parecer intensas. Pero debajo de esa calma hay una tensión enorme. Porque ya no están eligiendo desde la libertad, están administrando el miedo. Y el miedo siempre pide sacrificios. Pide que esperes un poco más, que no preguntes, que no incomodes, que no te muestres demasiado, que no rompas el equilibrio. Pero ese equilibrio es falso si solo existe porque tú te estás conteniendo para que el otro no tenga que enfrentarse a sí mismo. Aquí es donde la sombra femenina aparece con fuerza. No la sombra como maldad, sino como esa parte tuya que se cansa de esperar y después se culpa por cansarse. La parte que quiere ser elegida sin tener que mendigar. La parte que sabe que merece iniciativa, claridad, presencia. La parte que ya no quiere vivir en una relación donde todo depende de leer señales y adivinar estados internos ajenos. Esa sombra no viene a destruirte, viene a devolverte verdad. Porque quizá lo que más duele no es que él no escriba primero. Quizá lo que más duele es que una parte de ti todavía cree que, si él lo hiciera, todo se ordenaría. Como si su primer mensaje pudiera cerrar la herida, confirmar el vínculo, borrar la incertidumbre, tranquilizar por fin al cuerpo. Y eso es comprensible, pero también es peligroso. Porque si colocas demasiado peso en su gesto, tu paz queda secuestrada por algo que no controlas. Y entonces cada silencio suyo se convierte en una evaluación de tu valor. No lo es. Su silencio habla de su estructura interna, de su relación con la vulnerabilidad, de su manera de manejar la pérdida, de la imagen que intenta sostener. Habla de su sombra, de su ego, de su miedo. Pero no define tu belleza, ni tu profundidad, ni tu capacidad de amar con verdad. Lo que sí puede definir es tu próxima decisión. Y esa decisión no tiene que ser dramática, no tiene que ser una ruptura teatral ni una declaración grandiosa. A veces la verdadera transformación empieza de forma casi invisible, cuando dejas de mirar el teléfono como si fuera un oráculo. Cuando dejas de interpretar cada minuto de silencio como una sentencia. Cuando empiezas a notar que tu cuerpo se tensa cada vez que esperas una confirmación que no llega. Cuando ves que no estás en una historia de amor solamente, sino en una historia de activación interna. Ese momento es poderoso, porque deja de ser «él no escribe» y se convierte en «mi sistema nervioso está reaccionando a una vieja forma de amar». Y ahí, de verdad, empieza el trabajo. No para hacerte fría, no para castigarlo, no para manipular el vínculo, sino para salir del hechizo de la proyección. Porque la proyección siempre tiene algo hipnótico. Nos hace creer que el otro contiene la respuesta a una necesidad que en realidad también nos pertenece. Nos hace mirar afuera lo que pide ser integrado adentro. Tal vez estás esperando que él te confirme algo que ya deberías estar sosteniendo tú. Tal vez estás esperando que él dé el primer paso para no sentir que estás sola en el riesgo.
Tal vez esperas que su iniciativa te libre de la vergüenza de haber sentido tanto. Pero sentir mucho no es una vergüenza. Lo que agota es tener que traducir ese sentir en espera interminable. Y aquí viene una verdad que muchas mujeres no quieren escuchar al principio, pero que después se vuelve liberadora. Si un hombre siente una conexión y no escribe primero, eso no siempre significa que no le importes. A veces significa que le importas de una manera que no sabe gestionar. A veces significa que prefiere preservar su imagen antes que exponerse. A veces significa que su miedo a perder pesa más que su deseo de acercarse. A veces significa que está dividido entre lo que siente y lo que puede sostener. Eso explica, no absuelve. Porque una relación no se construye solo con sentimiento, se construye con presencia, con acto, con movimiento, con una mínima valentía para atravesar la incomodidad de empezar. Y si él no puede hacerlo, entonces tú no necesitas convertirte en la guardiana de su proceso interno. No tienes que sostener por dos la posibilidad de algo que solo avanza si una persona decide no esconderse. La pregunta entonces cambia. Ya no es, ¿por qué no escribe primero si siente la conexión? La pregunta más honesta es, ¿qué tipo de vínculo estoy aceptando cuando tengo que adivinar tanto para no sentirme rechazada? Esa pregunta corta la niebla. Porque el amor maduro no te deja siempre en interpretación. Puede haber misterio, sí. Puede haber profundidad, sí. Pero no debería haber una constante sensación de que tienes que descifrar si eres querida o no. No debería convertirse en una sala de espejos donde todo depende de tu lectura de señales ambiguas. Si esto te está tocando, quiero decirte algo con mucha claridad. No estás loca por sentirlo así. No estás exagerando por notar el peso de la espera. No estás siendo demasiado sensible por percibir que algo entre ustedes está bloqueado. Tu cuerpo a veces entiende antes que tu mente, y cuando el cuerpo empieza a cansarse, conviene escucharlo. Porque el cuerpo no miente como la esperanza. La esperanza puede inventar historias. El cuerpo, en cambio, registra la realidad del vínculo, la tensión, la contracción, la ansiedad, el insomnio, la necesidad de revisar, el impulso de buscar una señal. Si una conexión te deja más pequeña, más inquieta, más pendiente de una respuesta que no llega, entonces hay un desequilibrio que merece ser mirado con honestidad. Y aquí es donde el mecanismo junguiano se vuelve todavía más profundo. Porque muchas veces no estamos enamoradas solo de una persona real. Estamos enamoradas de un potencial. Del hombre que imaginamos que podría ser si venciera su miedo. Del que podría escribir si se atreviera. Del que podría elegir si dejara caer su máscara. Del que podría encontrarte en la misma verdad donde tú ya estás intentando vivir. Pero el potencial no alimenta el presente. El potencial puede inspirar, sí. Puede conmover, sí. Puede hacerte sentir que hay algo grande en juego. Pero si solo existe como posibilidad no encarnada, se convierte en un lugar donde el alma se pierde. Porque una mujer puede pasar meses, incluso años, amando una versión posible de alguien, mientras la versión real sigue sin presentarse. Eso también es proyección. Y ver eso no destruye la magia, la devuelve a la tierra. Tal vez por eso te duele tanto que él no escriba primero. Porque una parte de ti sabe que, si lo hiciera, tendría que dejar de vivir en la zona ambigua donde todo se siente posible. Tendría que enfrentarse a la realidad concreta del vínculo. Y la realidad concreta a veces trae alivio, pero también trae límites. Trae preguntas, trae decisiones, trae la necesidad de ver si hay reciprocidad real o solo una corriente emocional que él no quiere encarnar. La ambigüedad tiene un precio, siempre. Y llega un momento en que el precio es demasiado alto para seguir pagándolo con tu energía. Ese momento no siempre se siente como fuerza, a veces se siente como tristeza, como decepción, como una especie de luto silencioso. Porque no solo dejas de esperar un mensaje, empiezas a soltar una fantasía, y soltar una fantasía duele, incluso cuando te libera. Pero ese dolor es sano si te devuelve a ti. Si alguna vez te has preguntado por qué se te hace tan difícil dejar de mirar el teléfono, piensa en esto. Quizá no estás esperando una respuesta. Quizá estás esperando dejar de sentir la herida que se activa cuando no la recibes. Y esa herida no se cura con más vigilancia. Se cura con conciencia, con límites, con un regreso lento y firme a tu propio centro.
Si esta verdad nombra algo que nunca has sabido decir en voz alta, escribe para ti una sola frase esta noche. Solo una. Algo simple, honesto, sin adornos. No para publicarlo, no para demostrar nada, solo para escucharte de verdad. Porque cuando empiezas a nombrar el patrón pierde fuerza. Y ahora quiero llevarte un poco más adentro. Imagina por un momento que él sí siente la conexión. Imagina que piensa en ti más de lo que admite. Imagina que hay noches en las que mira su propio silencio y también se siente dividido. Eso puede ser cierto, pero incluso si lo es, sigue habiendo una pregunta esencial. ¿Qué hace con eso? Sentir no basta, recordar no basta, pensar no basta. El alma necesita forma, la conexión necesita acto. Si alguien se queda atrapado en su miedo, su sentimiento se vuelve una habitación cerrada. Existe, sí, pero no respira. Y tú no estás aquí para vivir frente a una habitación cerrada, esperando que un día se abra por sí sola. Estás aquí para aprender a distinguir entre conexión y disponibilidad, entre intensidad y presencia, entre proyección y realidad. Porque cuando una mujer aprende a ver esa diferencia, algo en ella se endereza. Ya no se pierde tanto en la niebla. Ya no confunde el peso emocional con la verdad del vínculo. Ya no se conforma con ser pensada si no puede ser encontrada. Eso no te vuelve dura, te vuelve lúcida. Y la lucidez, aunque al principio se sienta como pérdida, en realidad es una forma de amor propio más profunda que la esperanza ciega. Porque la esperanza ciega te hace seguir donde ya te estás vaciando. La lucidez te muestra dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la del otro. Él puede sentir, sí. Él puede temer, sí. Él puede recordarte, sí. Pero tú no tienes que esperar a que su mundo interno se ordene para volver al tuyo. Ese es el giro. La mujer que entiende esto ya no usa su silencio como castigo ni como juego. Lo usa como espacio de regreso. Ya no escribe desde la ansiedad, sino desde la claridad. Ya no persigue señales como si fueran salvavidas, mira el vínculo completo y se pregunta con serenidad: ¿esto me acerca a mí o me aleja de mí? Esa pregunta cambia la energía entera. Porque a veces el verdadero mensaje no llega en forma de texto, llega en forma de cansancio, de claridad repentina, de una noche en la que, por fin, dejas el teléfono boca abajo y sientes que algo en ti ya no quiere seguir mendigando presencia. Y en ese instante, aunque todavía haya amor, ya no hay autoabandono. Y eso es inmenso. No porque todo se resuelva mágicamente, no porque él vaya a aparecer de pronto con las palabras exactas, no porque el destino tenga que obedecerte, sino porque tú dejas de vivir como si tu valor dependiera de su iniciativa. Dejas de convertir su miedo en tu espera, dejas de confundir su bloqueo con tu destino. Carl Jung nos ayuda aquí a ver algo esencial. Lo inconsciente no solo nos une, también nos engaña cuando proyecta en el otro aquello que todavía no hemos integrado en nosotros. Por eso una conexión puede sentirse tan profunda y al mismo tiempo exigir tanta conciencia. Porque lo que parece solo romance puede ser también un llamado a recuperar partes de ti que habías dejado fuera. Tal vez la parte que sabe poner límites, tal vez la parte que ya no quiere rogar, tal vez la parte que ya no se conforma con migajas emocionales, tal vez la parte que entiende que el amor verdadero no debería dejarte en un estado de examen constante. Y si él te escribe un día, o si no lo hace, esa será otra historia. Pero hoy la historia más importante es esta. Tú ya no necesitas convertir el silencio de otro en una prueba de tu valor. Tu valor no se negocia en la demora de un mensaje. Tu valor no depende de que alguien venza su miedo. Tu valor no se reduce a ser esperada. Y cuando eso se vuelve claro, algo muy sutil cambia en tu postura, en tu respiración, en la manera en que sostienes la noche. La pantalla del teléfono sigue siendo la misma, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. La habitación sigue igual, la ventana sigue oscura, la silla vacía sigue vacía. Y sin embargo, tú ya no estás esperando desde el mismo lugar. Eso es individuarte. No volverte fría, no volverte inaccesible, no volverte un personaje más duro para no sufrir. Individuarte es dejar de vivir fusionada con una expectativa que te quita centro. Es recuperar la capacidad de sentir sin desaparecer dentro de lo que sientes. Es mirar el vínculo con honestidad y seguir perteneciendo a ti.
Y quizá esa sea la forma más profunda de amor que puedes darte ahora. No traicionarte mientras esperas a que otro se atreva. No perseguir lo que te enseña a abandonarte. No llamar amor a la ansiedad. No llamar destino a la proyección. No llamar conexión sana a una espera que te vacía. Si él siente algo y no escribe primero, puede que esté luchando con su sombra, con su ego, con su miedo a perder, con la máscara que lo protege de ser visto. Pero tú no tienes que quedarte atrapada en esa lucha. Tu tarea no es salvar su proceso. Tu tarea es no perderte en él. Y cuando por fin te eliges, no desde el enojo, sino desde la verdad, entonces el silencio deja de ser una trampa. Se convierte en un espejo. Y en ese espejo ves algo que antes costaba mirar. Que tu vida no está hecha para quedarse suspendida esperando el movimiento de otro. Está hecha para volver a ti. Para volver a tu respiración. Para volver a tu dignidad. Para volver a la parte de ti que ya no se entrega donde no la encuentran con claridad. Si algún día él regresa, te encontrará distinta no porque hayas aprendido una técnica, sino porque habrás dejado de abandonarte. Y si no regresa, tú también habrás regresado. Y eso, aunque duela al principio, es una forma mucho más real de amor que esperar eternamente a que alguien escriba primero.